Hola, bienvenidos a un nuevo video. En este video les traigo información acerca del Holland College. Como ya muchos de ustedes saben, por la pandemia se hace cada vez más difícil visitar las instituciones y mostrarles a ustedes por dentro qué es lo que a mí me gustaría. Sin embargo, somos afortunados porque gracias al internet podemos contar con un montón de información acerca de los programas, de los precios, de las acomodaciones y todo esto lo podemos encontrar desde la comodidad de nuestras casas. Hay muchas instituciones educativas en Canadá que ofrecen tours virtuales, por lo cual si ustedes están interesados en una institución, no duden en buscar en la página y seguramente así podrán conocer mejor la institución para venir preparados y saber con qué se van a encontrar. Hoy les traigo información acerca del Holland College porque es una pregunta que ustedes me hacen todo el tiempo. Recibo muchos mensajes acerca de los programas que ofrecen, de los precios, de las acomodaciones, así que sé que es un tema que les interesa muchísimo. Esta institución es tan popular por el precio primero y además porque les ofrece a ustedes la posibilidad de recibir un permiso de trabajo después de la graduación y esto les permite después hacer sus papeles de residencia. Un dato principal que ustedes deben saber es que el Holland College está ubicado, para los que no hayan escuchado de él, está ubicado en la isla del Príncipe Eduardo, en la provincia de la isla del Príncipe Eduardo. Este college cuenta con muchísimos programas y también con acomodaciones en donde ustedes se van a poder quedar. El Holland College cuenta con muchísimas sucursales o campuses por todo alrededor de la provincia, más sin embargo el más común es el de Charlottetown. Un dato muy importante es que obviamente ustedes se van a preguntar en qué programa ustedes se van a querer inscribir. Y lo bueno es que el Holland College cuenta con una variedad de más de 60 programas en los que ustedes van a poder decidir en qué campo laboral les gustaría estar. Además, el Holland College cuenta que en los años pasados, más del 97% de sus estudiantes cuentan con un empleo. Esto quiere decir que si ustedes estudian, es muy probable que ustedes tengan un campo laboral ya definido y ofertas laborales a las cuales aplicar. Tienen que tener en cuenta que lo más viable es que para adquirir todos los beneficios y además también para ir aplicando a, digamos, el permiso de trabajo después de la graduación, ustedes van a tener que ser estudiantes de tiempo completo. Hay muchísimos programas como por ejemplo turismo, childcare, hay también Computer Science, Culinary Arts, mejor dicho, hay muchísimos y ustedes ahí mismo en la página van a poder ver todas las opciones que ustedes tienen. Puede ser algo tedioso porque en este momento yo no les puedo ofrecer un precio estándar que es lo que vale estudiar en el Holland College, precisamente porque este precio puede variar dependiendo al programa que tomen, a los años de estudio que necesiten. Es por eso que ustedes cuando se fijen en un programa y quieren estudiar ese, es probable que necesiten investigar cuánto es que van a tener que pagar. Bueno, les voy a poner un ejemplo y es Early Childhood Care and Education. Este programa dura 2 años, empieza en septiembre y ustedes salen con un diploma de educadores de niñez temprana. Van a tener ciertos requisitos dependiendo del programa y este programa está en Prince of Wales Campus. Eso lo tienen que tener muy en cuenta porque donde sea la locación es lo más probable y lo más viable y lo más conveniente para ustedes que ustedes puedan mudarse cerca a donde está su campus, porque así les va a ahorrar muchísimos problemas de transporte o en el invierno y todas esas cosas. Basados en el mismo programa que les acabo de contar, para un canadiense, Early Childhood Care and Education vale aproximadamente el primer año $4,430 solamente la matrícula. Además de esos $4,430 hay algunos costos que ustedes de pronto van a poder quitar o sin embargo van a tener que pagar, para lo que nos lleva a una suma de $5,148 el primer año. Una pregunta muy frecuente es, ¿tengo que pagar todo de una vez el primer día que entre o apenas me den la visa? No, aquí mismo dice que ustedes van a tener que pagar $2,798 el primer día de clases y luego en enero 6 van a tener que pagar el resto, que son $2,350. Recuerden que este programa empieza en septiembre, lo que quiere decir que el segundo pago sería en el segundo semestre. Bueno, ahora a estos $5,148, esto es precio para un estudiante canadiense, pero nosotros por ser estudiantes internacionales tenemos que pagar una cuota fija de $4,000 extra. Esto nos lleva a sumar que los $4,000 de ser estudiantes internacionales más los $5,148 nos lleva a un total de $9,148 por el primer año.
Si ustedes están más o menos sacando un presupuesto a esos $9,148, abajito también pueden ver que hay algunos gastos extra aparte de esos $9,148 que suman más o menos 2,200. Esto incluye libros, materiales y cualquier otra necesidad que ustedes tengan. Estos 2,200, desde mi experiencia en la universidad, no siempre suelen ser ese precio, porque no siempre terminamos comprando los libros. A veces de pronto puede ser una negociación con el profesor, o podemos encontrar los libros más económicos o de segunda mano, podemos incluso estudiar con algunos compañeros o amigos, y esto obviamente reduce los costos. Así que no tengan esos $2,200 como régimen en su presupuesto. Ya para el segundo año, que sería su segundo año de estudio y su último año de estudio, en esta carrera en particular los costos bajan un poco. Esto no quiere decir que en todos los programas bajen, así que ustedes tienen que ser muy cuidadosos con eso. Para el segundo año en Early Childhood Care and Education, ustedes estarían pagando, si fueran canadienses, $4,636. Pero si son estudiantes internacionales, tienen que sumarle 3,250, por lo que nos lleva a un estimado de $7,800 el segundo año de estudio y último año de estudio. Además de todos los precios que les di anteriormente, también tienen que tener en cuenta que por estudiantes internacionales, por la salud, les cobran $750 por año. Pero tienen que tener en cuenta que este gasto se lo pueden ahorrar si ustedes llevan más de 6 meses viviendo en la isla y tienen su PEI Health Card. Si ustedes no saben cómo sacarla, les dejo aquí arriba el video explicando cómo sacarla y cómo me fue a mí sacándola. Tienen que tener en cuenta que no solamente sacando la tarjeta ya se van a ahorrar ese dinero, tienen que seguramente aplicar o averiguar con la oficina de internacionales o de finanzas allá en el Holland College para que ellos estén atentos y sepan que ustedes están cubiertos por la salud de la isla. Algunos de estos programas del Holland College ofrecen también un beneficio gigante, y es el Pathway, lo que quiere decir que seguramente van a tener un poco más sencillo el camino y van a poder homologar créditos o sumar los créditos si ustedes quieren seguir estudiando, por ejemplo en UPI o en alguna otra universidad que tenga alianza con el Holland College. Yo, desde mi experiencia personal, les recomendaría que si ustedes están interesados en seguir sus estudios postsecundarios, lo hagan después de que reciban su residencia con el diploma del college. Hablando del idioma, obviamente el Holland College se basa muchísimo en el inglés, así que la mayoría de programas que ofrecen, si no es que son todos, los ofrecen en inglés. Es por eso que ustedes van a tener que demostrar un nivel alto en el inglés, así que si ustedes presentan el IELTS académico, les van a pedir un puntaje de 6.5. Si ustedes presentan el CAN, les van a pedir 4.5 en cada sección. Si ustedes presentan el Cambridge Advanced English, les van a pedir no menos de B2. Si presentan el TOEFL en papel, les van a pedir 550 como mínimo. Si ustedes lo presentan digitalmente en internet, les van a pedir un puntaje de 85 o más. Si ustedes están interesados en alguna otra tipo de examen, ustedes lo van a poder encontrar en la página. Si ustedes no cuentan con ninguno de estos exámenes, pero ustedes vienen o quieren venir a Study Abroad a estudiar, que como ustedes saben es una institución excelente, ustedes van a tener que llegar al nivel 8. Eso es lo único que les piden. Así que es muy importante que ustedes se aseguren de tener ese inglés, ese requerimiento para poder hacer la aplicación. Por lo que me he dado cuenta y por lo que les he contado, he visto que la comunidad latina ha crecido muchísimo en el Holland College. Es una excelente opción, así que seguramente ustedes van a poder encontrar colegas, amigos, para poder seguir su camino y ustedes también encontrar el triunfo. Al igual que diría yo que la mayoría o todas las instituciones educativas aquí en Canadá, instituciones de educación postsecundaria, obviamente el Holland College cuenta con muchas facilidades, cuenta con un montón de lugares que aportan muchísimo a los estudiantes, como por ejemplo la biblioteca, la oficina de internacionales. Ustedes también van a contar con que pueden hacer parte de los equipos que tiene el Holland College y muchísimas otras facilidades. Obviamente puede que esto sea redundante, pero es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Aparte de todos los requerimientos de admisión que yo les expliqué y les conté, es importante que ustedes averigüen con inmigración a ver qué papeles necesitan. Por ejemplo, como yo, desde mi experiencia como colombiana, necesitamos permiso de estudio y visa de estudio, obviamente un pasaporte que esté a fecha y que esté perfecto.
Todo esto ustedes lo van a poder encontrar seguramente en la página de Canadá, de acuerdo al país de donde ustedes vengan. Espero que este video les haya gustado muchísimo, que les haya sacado de dudas. Cuéntenme si tienen ustedes más preguntas. Recuerden que soy una colombiana en Canadá y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!